Hola chicos, en este video vamos a ver cómo determinar la deficiencia angular de un sistema para que un determinado polo dominante pertenezca al lugar geométrico de las raíces. Primeramente, para contextualizar qué es la deficiencia angular, tenemos que pensar en la topología de sistema de control que vamos a diseñar. Como siempre, contamos con la planta, que es el sistema cuya dinámica queremos controlar, es decir, cuya respuesta queremos verifique ciertas condiciones temporales, y luego toda la sección de control, que es la que nosotros como diseñadores agregamos, que es la retroalimentación unitaria, la comparación, la referencia, el error y el compensador en sí, que básicamente es un elemento que nosotros agregamos en serie al sistema para modificar el lugar geométrico de las raíces de tal manera a que el lugar geométrico de las raíces contenga al polo que nos da la respuesta temporal deseada. Dicho esto, la función de transferencia de lazo cerrado para nuestro sistema es la que vemos en pantalla, donde lo que principalmente nos interesa es modificar el denominador de la función para determinar la ecuación característica del mismo. Recordar que las raíces de la ecuación característica son los polos y la respuesta temporal está estrechamente ligada a la ubicación de estos polos. Es decir, nosotros debemos determinar los puntos que verifican la ecuación característica, es decir, todos los puntos que verifiquen que CdS por GdS sea igual a menos 1. Al ser esta una ecuación compleja, esto nos genera dos condiciones. Una condición de magnitud, es decir, que el módulo de esas dos funciones de transferencia multiplicadas debe ser igual a 1, y una condición de fase, que significa que la fase de estos dos sistemas multiplicados, es decir, en este caso las fases se suman, ¿cierto? Tiene que ser igual a un múltiplo impar de menos 180. Esto por el signo menos 1. El módulo 1 y el signo menos 1 son todos los vectores cuyo ángulo es múltiplo impar de menos 180. La condición de fase justamente nos determinaba lo que denominábamos el lugar geométrico de las raíces, es decir, el conjunto de todos aquellos puntos que verifican la condición de fase son parte del lugar geométrico de las raíces y son posibles raíces de nuestra ecuación característica, es decir, posibles polos del sistema, los cuales dominarán su respuesta temporal. Entonces, de la condición de fase resulta que la fase del sistema original más la fase del compensador que agregaremos tiene que ser múltiplo impar de 180 grados. Eso lo podemos desglosar, entonces quiere decir que la fase del sistema evaluado en el polo deseado más la fase del compensador en el polo deseado tiene que ser igual a múltiplo impar de 180, por lo cual vemos que la fase del compensador en el polo deseado tiene que ser igual a la diferencia entre el múltiplo o algún múltiplo impar de 180 y la fase de nuestro sistema evaluado en el polo deseado. Entonces, si el polo pertenece al lugar geométrico de las raíces del sistema original, esta diferencia sería igual a 0, entonces quiere decir que no necesita ninguna compensación. Sin embargo, si esta diferencia es distinta de 0, quiere decir que hay una deficiencia angular que nuestro compensador debe cubrir para que el polo pertenezca al lugar geométrico de las raíces del sistema retroalimentado. Es decir, denominaremos phi a esa deficiencia angular es menos más 180 grados con sus múltiplos impares menos la fase de nuestro sistema original evaluado en el polo deseado. Y así definimos lo que es la deficiencia angular o el ángulo deseado. Como nuestra primera aproximación es el primer múltiplo impar de 180 negativo, es menos 180, que en general se da para sistemas de bajo orden, es decir, que tienen
no muchos, no más de 3 polos en total. Entonces, la primera aproximación es igualar la deficiencia angular a menos 180 menos la fase de nuestro sistema en el polo deseado. Esta fase la podemos desglosar en la sumatoria de la contribución angular de cada uno de los polos en el polo deseado con signo positivo, ya que esto es negativo, entonces los polos, como son el denominador, van a ser negativos, menos por menos más, menos la fase de la contribución angular de cada uno de los ceros del sistema en el polo deseado. Recordar que esto básicamente es una sumatoria del ángulo de cada uno de los puntos, es decir, un vector que tiene el ángulo de cada uno de los vectores que tienen como extremo el polo deseado y como origen cada uno de los polos del sistema. Para comprender mejor el concepto, vayamos a un ejemplo. Por ejemplo, dado un sistema definido por la función 10 sobre s más 1, ¿cuál es la deficiencia angular para que el polo menos 1.5 más menos j 2.5 pertenezca al lugar geométrico de las raíces del mismo? Bien, lo que debemos hacer es verificar la deficiencia angular del sistema resolviendo la ecuación menos 180 más la sumatoria de la contribución angular de cada uno de los polos en el polo deseado menos la sumatoria de la contribución angular de cada uno de los ceros en el polo deseado. O directamente la deficiencia angular es menos 180 menos la fase de la planta evaluada en el polo deseado. Geométricamente o gráficamente podemos ver esto como que tenemos aquí el polo deseado, tenemos un polo en el origen, ¿sí? Y otro polo en menos 1, y deberíamos sumar la contribución angular de cada uno de los polos al polo deseado, es decir, extremo, polo deseado menos 0 es este vector de aquí. Entonces el primer ángulo sería θ 1. Y el segundo ángulo sería el polo deseado menos θ 2. Es decir, y en este caso sería menos 180 más θ 1 más θ 2. Como no hay ceros, entonces aquí no hay ningún cero, entonces no hay ningún vector que tenga extremo como el polo deseado, origen el cero. Entonces esto sería todo. Esta es la ecuación que tenemos que solucionar. Phi es igual a menos 180 más θ 1, que es la contribución angular de este polo, más θ 2, que es la contribución angular de este polo. Y finalmente eso nos daría la deficiencia angular o cuánto tiene que agregar mi compensador para que el polo deseado forme parte del lugar geométrico de las raíces del sistema. En cuanto a programar un algoritmo que nos resuelva este ejercicio o este ejemplo, hay algunas funciones de MATLAB que nos resultarán útiles, como por ejemplo la función sum, que es la función sumatoria, que básicamente suma todos los elementos de un vector B. La función angle, que básicamente lo que hace es calcula las fases de todos los números complejos que pertenecen a un vector X. Es decir, si X es un vector de números complejos, angle nos calcularía cada una de las fases de esos elementos y los colocaría en un vector nuevamente. La función pol, que básicamente nos determina los polos de un sistema G, es decir, si yo uso la función pole-G, básicamente lo que me resultaría en un vector de 0 y menos 1, ¿sí? Todos los polos de G. La función pole, no se escribe en español correcto. Y la función 0 de G, que básicamente me proporciona todos los ceros de una función de transferencia. Es decir, en este caso, que no tengo ceros, 0 de G, 0, ¿sí? Me retornaría un vector vacío, ¿sí? Sin elementos, lo que significa que no hay ceros en el sistema. Con estas funciones entonces podemos desarrollar un algoritmo de MATLAB que nos determine la deficiencia angular para que un polo determinado pertenezca
al lugar geométrico de las raíces de nuestro sistema retroalimentado. De este modo pasamos a escribir el script de MATLAB para determinar la deficiencia angular del sistema. Empezamos con comandos clc, clear all y close all para borrar todas las variables anteriores, limpiar la pantalla y cerrar todos los gráficos. Luego de eso tenemos que definir la planta y el polo deseado de acuerdo a los requisitos del sistema. El sistema lo podemos definir utilizando ZPK, no tiene ceros, tiene polos en 0 y en menos 1 y la ganancia directa de 10. Por su parte, el polo deseado está ubicado en menos 1,5 más, aquí podemos usar i, podemos usar indistintamente j para definir el valor complejo, por 2,5, la parte imaginaria. Perdón. Y luego pasamos a encontrar la deficiencia angular del sistema. Definimos primero el vector ceros, que contiene a todos los ceros del sistema, el vector polos, que es un vector con los polos justamente del sistema, para luego determinar la deficiencia angular con la ecuación que habíamos visto anteriormente. La deficiencia angular phi entonces sería igual a menos pi, recuerden que hablamos en radianes en MATLAB, entonces es menos 180, que sería menos pi, más la sumatoria de los ángulos del polo deseado menos el vector polos, menos la sumatoria de los ángulos de la contribución angular de los ceros del sistema, es decir, polo deseado menos vector 0. Si queremos hallar la deficiencia angular en grados, tenemos que dividir pi por pi y multiplicar por 180. Ahora sí, finalmente corremos el programita y obtenemos phi en radianes por un lado, como 0,7378, y por el otro phi en grados, que son 42 grados, lo cual constituye la deficiencia angular que tiene que contribuir nuestro compensador para que el lugar geométrico de las raíces contenga al polo que nosotros queremos sea dominante en lazo cerrado. Bueno chicos, espero que el video les haya sido de utilidad. Hemos determinado la deficiencia angular de un sistema para un determinado polo dominante y que el mismo pertenezca al lugar geométrico de las raíces. Nos vemos en la próxima. Chao.